Vamos a continuar con nuestro estudio entonces de Mateo. Estaba pensando, sacando la cuenta, y son 6 años y 7 meses que estamos en este maravilloso libro, este maravilloso evangelio de Mateo, donde podemos conocer al Señor de más cerca, podemos ver un poquito más de su carácter, entender quizás algunas cosas otras que nos dejan asombrados, pero ver la grandeza de su amor, su extraordinaria disposición a ir a la cruz para morir en el lugar nuestro, para darnos una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro también en su primera carta. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 27, versículos 54 al 56. Mateo 27, versículos 54 al 56. En el contexto de la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Se da todo esto. Y luego que el Señor muere, y después de ver los acontecimientos que acompañaron a la muerte del Señor Jesucristo, esas manifestaciones sobrenaturales, dice lo siguiente respecto a la reacción de dos tipos de personas que habían ahí junto a la cruz. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ya hemos visto cómo la mano del Señor obró milagrosamente en su muerte. En el plano religioso, recuerden, rompiendo el velo del templo de arriba abajo, abriendo con ello un camino nuevo y vivo que antes era imposible acceder directamente a Dios, pero de ese momento en adelante el Señor Jesucristo terminó con el sistema ceremonial ritualista del judaísmo, del antiguo pacto, para poder abrir un camino nuevo y vivo a la presencia misma del Señor, dando acceso directo a todo aquel que creyera en Él y en su obra suficiente en la cruz, sin necesidad de rituales y sacrificios interminables que se repetían año tras año. Ya eso se acabó para siempre. En el plano natural se manifestó con un terremoto que sacudió la tierra, recuerdan, y que partía las rocas, dice literalmente el texto. Como vimos en esa ocasión, los terremotos en la Biblia normalmente hablan de la manifestación de la justicia de Dios, de la grandeza de Dios, del poder de Dios en una forma singular. ¿Recuerdan lo que pasó cuando el Señor dio la ley en el monte Sinaí? Había también manifestaciones de esa misma naturaleza, y en este caso igualmente. Este terremoto era el anuncio de que la cruz no solo era el lugar de salvación, dijimos en esa ocasión, sino también de juicio para todos aquellos que rechazan el Evangelio. Porque el que estaba muriendo allí en la cruz no era un judío simple, común y corriente, sino que el juez de todo el universo, que juzgará con vara de hierro a todas las naciones en su segunda venida. Apocalipsis capítulo 19 da cuenta de ese acontecimiento que para nosotros todavía es futuro. Carlos Spurgeon hace una aplicación práctica de este fenómeno donde se partieron las rocas. Y él dice lo siguiente: los corazones de los hombres no respondieron a los agonizantes gritos del moribundo Redentor, pero las rocas respondieron. Las rocas fueron rasgadas. Él no murió por las rocas, sin embargo las rocas fueron más suaves que los corazones de los hombres, por los cuales Él derramó su sangre. Una buena aplicación en lo que eso implicó. También me trae a la memoria Isaías capítulo 6. ¿Recuerdan lo que ocurrió? Dice que los quiciales de las puertas se estremecían, una especie de terremoto también. Y allí se manifestó la santidad de Dios en una forma particular que dejó en el suelo al profeta Isaías al ver su indignidad frente a la perfección y la santidad de Dios. En el plano espiritual, la resurrección temporal de algunos creyentes del Antiguo Testamento se produjo. Eso es lo que vimos la semana anterior a la anterior en realidad. De esta manera el Padre está dejando en evidencia que la muerte de Jesús es la que trae vida. Él trae vida por medio de su muerte. Es la victoria de Cristo sobre la muerte que podemos ver gráficamente en estos creyentes
resucitados. Recordemos que Él es el autor de la vida en sentido singular, eso lo dice Juan en el capítulo 1. En Él estaba la vida, en la fuente misma de la vida. Ahora apreciaremos las reacciones de aquellos que estuvieron junto a la cruz, luego de su muerte. Al juntar los relatos de los evangelios, sabemos que nadie quedó indiferente. Mateo da cuenta de la reacción de dos tipos de personas, mientras que Lucas añade la reacción de la multitud que presenció la crucifixión. Y se implica también la reacción de otro tipo de personas que eran los discípulos. ¿Recuerdan lo que pasó con ellos? Ya en ese momento, a excepción de Juan, todos habían huido de ese lugar. Eso se implica, no está ahí explícitamente dicho, pero se implica porque, según el relato de los evangelios, Juan fue el único que quedó ahí junto a la cruz. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a María, he aquí tu hijo, y a Juan le dijo, he aquí tu madre, ¿recuerdan? Le entregó a María, a su madre biológica, en las manos y bajo la responsabilidad del apóstol Juan. Nosotros nos abocaremos a examinar las reacciones de dos tipos de personas, el centurión romano y sus soldados, y de las mujeres que siguieron a Jesús hasta la cruz. El relato que hace Mateo presenta estos dos tipos de personas, versículos 54 al 56, como acabamos de leer. Pero también Lucas dice que la multitud igualmente tuvo una reacción frente a eso. Nosotros no vamos a hacer un análisis de ello porque estamos estudiando el Evangelio de Mateo, pero sí vamos a citarlo circunstancialmente. Lo primero que vemos es la reacción del centurión y los soldados, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Esa es la primera reacción. Un centurión era un oficial romano a cargo de una centuria, es decir, 100 soldados. Era por tanto un oficial de alto rango. En este caso, este hombre fue designado para realizar la ejecución de estos tres hombres que fueron crucificados ese día. Recuerdan, además de Jesús, los dos ladrones o los dos delincuentes que fueron crucificados al lado de él. El centurión fue mandado por el gobernador para que él fuese el que pudiese supervisar, mejor dicho, la crucifixión. Él y sus soldados eran hombres acostumbrados a realizar este tipo de trabajo. Quizás cuántas veces habían crucificado a personas. No eran personas novatas, no eran personas fácilmente impactadas en términos emocionales y psicológicos. No eran personas que tuviesen que, de alguna manera, ser impresionables por lo que estaba pasando. Sus sentimientos y emociones estaban endurecidos porque estaban acostumbrados a ese trabajo. Esto es bueno tenerlo en cuenta para ver posteriormente la reacción que tuvieron. Es posible que estos hombres estuvieran presentes en el pretorio cuando Jesús era juzgado por Pilato, en todos esos ir y venir, recuerden, del pretorio a salir al balcón, después volver a ingresar. Lo más probable es que el centurión estaba presente en todos esos procesos. También él y sus soldados, lo más probable es que participaron en la flagelación del Señor Jesucristo y las burlas que acompañaron esa flagelación. Y con toda seguridad fueron ellos quienes lo clavaron en la cruz. Seguramente también fueron testigos de su imponente silencio cuando fue conminado por Pilato para que respondiese a sus acusadores. ¿Y qué dicen de esto que te acusan? ¿No dicen nada? Y Jesús, recuerdan, guardó silencio. Y ahí, con toda certeza, estaba también el centurión. Ahora, también escucharon a Jesús cuando habló sobre la verdadera autoridad. Ninguna autoridad tendría si no te fuera dada de parte de arriba. Y ahí estaba implicando, obviamente, de parte de Dios. Ahora, están siendo testigos de los acontecimientos que rodearon la muerte de Jesús en este momento, como es el terremoto y la oscuridad. Eso es lo que dice el versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas.
visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Lo que aquí se implica no es solo que ellos lo vieron físicamente, lo experimentaron, ¿cierto? Porque el movimiento telúrico fue bastante fuerte al punto que se partieron las rocas, sino en el sentido de que también ellos entendieron lo que había implícito detrás de los acontecimientos. Eso es lo que podemos captar a través de lo que sucedió con estas personas, porque recuerdan, eran personas acostumbradas a la guerra, a la lucha, cuerpo a cuerpo inclusive, de tal manera que miraban siempre la muerte de frente. Por tanto, no era el terremoto en sí mismo, ni la oscuridad que había rodeado, ¿cierto?, toda la crucifixión desde de las 12 del día a las 3 de la tarde, sino que principalmente que ellos comprendieron que había algo más detrás de los acontecimientos, es decir, interpretaron correctamente los hechos. Esta es la primera reacción que relata Mateo. Dice que estos hombres temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Recordemos que no eran personas, como dije, impresionables ni temerosas. De hecho, si hubiesen temido al terremoto, hubiesen arrancado. Pero no fue eso lo que ocurrió. Eran soldados acostumbrados al rigor y a enfrentar la posibilidad de muerte todos los días. Sin embargo, al ver los eventos acontecidos alrededor de la muerte de Jesús, son llevados a un temor más profundo, a un temor extraordinario. De hecho, la palabra fobeo, que es la que se traduce como temieron en gran manera, es el término del que se deriva fobia en nuestro idioma. Se refiere a un pánico que causa reacciones corporales como taquicardia, ansiedad y sudoración. Fíjense, las reacciones físicas que causaba para ellos este temor. Taquicardia, ansiedad y sudoración. El temor, el terror en realidad era muy grande. De hecho, la palabra fobia también se puede traducir, en algunos casos se traduce terror. Estaban aterrorizados por lo que estaba pasando. Y es la palabra que se usa para describir la reacción de los discípulos al ver a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Recuerdan cuando ellos dijeron, es un fantasma? Y temieron con un temor muy grande porque era algo totalmente extraño para ellos, era algo completamente sobrenatural. Pero un terremoto no es algo sobrenatural, ¿cierto? Es decir, nosotros en Chile hemos enfrentado eso en más de una ocasión. De hecho, creo que hace unas horas en Concepción hubo un temblor bastante fuerte. Quizás causa un poco de temor en un momento, pero no un terror de esta magnitud, que es la que describe en este caso a los discípulos cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas, porque era algo imposible de hacer, era algo sobrenatural. Y también es la misma palabra que se utiliza respecto a lo que experimentaron los discípulos en el monte de la transfiguración, relatado ahí en Mateo 17:6, después de que estaba Moisés y Elías, recuerdan, y luego dice que se fueron ellos, quedó solamente el Señor Jesucristo, pero una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y cuando oyeron la voz del cielo, dice que temieron, y es la misma palabra, es decir, tuvieron un terror por estar en la presencia de lo sobrenatural. Sin embargo, y eso con lo que yo anticipé, no fue meramente el terremoto que partía la roca o la oscuridad que se manifestó, sino más bien la interpretación que estos hombres dieron a estos fenómenos como consecuencia de la crucifixión y muerte de Jesús. Es decir, ellos vieron e interpretaron que esos hechos que estaban ocurriendo no eran naturales, sino de algo sobrenatural y en consecuencia de alguien sobrenatural que estaba poniendo su mano para manifestar ese tipo de situaciones. Ellos se dieron cuenta que estas cosas habían acontecido debido a la persona que ellos pusieron en la cruz. Por tanto, el terror no era tanto respecto al terremoto o a la oscuridad, sino a quién estaba detrás de los acontecimientos, sabiendo que eso estaba ocurriendo porque a la persona que crucificaron no era un judío común y corriente, como dijimos hace un momento. ¿Esto por qué
¿por qué podemos sacar estas deducciones? Quizás parece un poco rebuscado, pero lo sabemos por la segunda parte de la reacción de estos soldados. ¿Qué dijeron inmediatamente? Temieron en gran manera y luego dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Es decir, la segunda parte de la reacción nos da la posibilidad de interpretar que ellos comprendieron de que todo lo que estaba aconteciendo, esos fenómenos sobrenaturales, eran producto de la persona a la que habían puesto en la cruz. Verdaderamente este era hijo de Dios. Algunos comentaristas, y aquí hay dos posiciones al respecto, pero algunos comentaristas, por ejemplo, en primer lugar, dicen que esto era la reacción propia de hombres paganos debido a que no hay artículo definido antes de hijo y que, por lo que podría traducirse, como se asume a veces el artículo indefinido, un hijo de Dios. Es decir, pensando en el sentido de del politeísmo que tenían ellos en su cabeza y en sus creencias, que era pagano, ¿cierto? Y creían en muchos dioses. Entonces era un hijo de Dios. Eso es lo que dicen algunos. Sin embargo, hay cómo refutar esa pretensión por varios textos del Nuevo Testamento en donde no se usa el artículo definido y sin embargo se asume como tal. MacArthur magistralmente lo dice de la siguiente manera. Cuando Caifás ordenó a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, utilizó el artículo definido griego antes de hijo, al decir te conjuro por el Dios viviente. Cuando dice el Dios viviente, evidentemente Caifás no era un pagano, estaba pensando en el único Dios verdadero. El sumo sacerdote ya había hecho evidente que estaba hablando del Dios verdadero y bíblico de los judíos, y no hace falta decir que su Mesías solo podía ser ese Hijo de Dios, no el hijo de algún otro Dios. Estaba acusando a Jesús de afirmar ser el Hijo de Jehová, el Creador y Dios del pacto de Israel revelado en el Antiguo Testamento. La misma acusación la hicieron los judíos ante Pilato, pero sin el artículo definido, y esto es lo interesante. O sea, donde no dijeron el Hijo de Dios, sino simplemente Hijo de Dios. Dice, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿Cuál es la implicancia? Que él está hablando del único Dios verdadero. Eso está en Juan 19:7. Si Jesús hubiera estado afirmando ser el Hijo de ninguno más que del Dios verdadero, los judíos lo habrían considerado hereje, pero no blasfemo. No solamente eso, sino que los judíos creían que su Dios solo tenía un Hijo divino. Por tanto, es completamente insostenible tomar la frase griega huion theo, que es el Hijo de Dios, que se utiliza en Juan 19:17, con otro significado que no sea el Hijo de Dios. No un Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. La misma frase griega, sin el artículo, fue usada por el ángel que anunció a María que el hijo que nacería de ella será llamado Hijo de Dios, en Lucas capítulo 1, versículo 35. Y después que Jesús caminó sobre el agua, una frase similar que salió de la boca de los discípulos, cuando ellos declararon o confesaron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Evidentemente se estaban refiriendo al Dios verdadero. En estas dos construcciones sin artículo es indiscutible la idea del Hijo en lugar de un hijo. No sé si entendieron la explicación, pero la idea es que pensar que estos hombres paganos simplemente estaban experimentando algo impresionable, y entonces eso que los impresionó y los impactó le llevó a decir, este era un hijo de Dios, hablando de Dios con minúscula, ¿cierto? Un hijo de Dios, como uno más de los muchos hijos de los dioses que ellos consideraban que existían, porque no va el artículo definido, y entonces se implica el artículo indefinido, es un poco absurdo al considerar lo que muchas veces en el resto de las escrituras, como hemos visto, se demuestra que el hecho de que no vaya el artículo definido no necesariamente implica un artículo indefinido que tiene que ir antes de hijo, sino que
es el Hijo de Dios o Hijo de Dios en singular, es decir, en una forma específica refiriéndose al Dios verdadero. Por lo que los soldados romanos estaban expresando, lo que estaban expresando era su perplejidad al constatar que aquel que pusieron en una cruz era realmente el Hijo de Dios. Es decir, no es una expresión así, abierta, sino que es singular. Tiene que ver con el reconocimiento de que era Hijo de Dios. Del único Dios verdadero, por supuesto. Fueron impactados por esta verdad a la luz de las evidencias sobrenaturales, porque de seguro ellos, cierto, que eran paganos, muchas veces relacionaban las cosas físicas que podían ocurrir con la presencia de los dioses, la manifestación de los dioses, pero en este caso ellos sabían que a Jesús lo habían puesto allí. ¿Por qué? Porque había dicho, o los judíos lo habían condenado porque había dicho que era hijo de Dios. Ahora, la contemplación de la persona de Jesús es lo que produjo eso en los corazones de ellos. Esto mismo ocurrió con el apóstol Pablo cuando estaba en Roma preso y le escribe a los filipenses, ¿recuerdan? Y les dice en el capítulo 1, versículo 12, que no se preocupen, en otras palabras, estoy parafraseando, dice, no se preocupen porque las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el avance del Evangelio, dice Pablo. En otras palabras, Dios está cumpliendo su propósito y yo estoy feliz por eso. No se preocupen. A tal punto dice que el Evangelio ha llegado también a la guardia pretoriana. ¿Recuerdan? Ahora, ¿cómo llegó a la guardia pretoriana? No solo a través de las palabras del apóstol Pablo, sino a través de la contemplación de la misma persona del apóstol Pablo. ¿Recuerden que vimos eso en una ocasión? Porque ellos lo veían todo el tiempo orar, lo escuchaban orar, lo escuchaban dictar sus cartas, lo escuchaban predicar el Evangelio, es decir, veían a Pablo como una persona integralmente dedicada a honrar a su Dios. Y eso tiene que haber impactado su vida, porque ellos nunca tenían una comunicación tan directa y tan de confianza y de certeza de que Dios los escuchaba como Pablo sí lo hacía. Entonces, al contemplar a Pablo durante mucho tiempo, porque estuvo 2 años preso y le cambiaban la guardia cada 6 horas, recuerdan, cuatro soldados diariamente, las 24 horas del día estaban con Pablo, porque estaban en su muñeca, estaba un grillete y en la muñeca de Pablo el otro, para poder hacer la guardia allí con él. Entonces la vida de Pablo impactó a esos hombres, y en este caso no solo fue el terremoto, no solo fue la oscuridad, no solo fueron los hechos sobrenaturales allí que ellos pudieron ver, sino que también implicaba la persona que habían crucificado era alguien especial, era único, era singular, no era cualquier persona. Por lo que su temor entonces era más que sobre los hechos ocurridos, sobre la verdad que estaban frente a alguien directamente relacionado con la deidad. En la reacción de los soldados tenemos temor y confesión. Fíjense las dos cosas. Temieron, dice, en gran manera y dijeron, es decir, temieron y confesaron. Temor por el hecho de que habían crucificado a un inocente, lo que despertó su conciencia de pecado. Temor porque cuando pusieron a Jesús en la cruz, después de los acontecimientos, ellos interpretaron, pusimos a alguien muy importante en la cruz y esa persona era inocente. Ellos escucharon que mismo Pilato reconoció que era inocente. Lo que despertó su conciencia de pecado. Eso es la convicción, la primera convicción que viene cuando una persona genuinamente cree en el Señor Jesucristo. Se produce una convicción de pecado, que es un impacto en el corazón al darnos cuenta de que nosotros hemos vivido de espaldas a Dios y lo hemos ofendido con nuestra forma de vivir durante toda nuestra vida. Y cuando ocurre eso, no solo viene un compungimiento interno, sino que viene también un impacto tal que nos damos cuenta que nosotros merecemos la justa ira de Dios y no merecemos la salvación. Ahora, no significa esto que los soldados allí entendieron teológicamente todo lo que nosotros entendemos después, sino que lo que sí comprendieron, y que es evidente a través de su reacción, es que ellos estaban delante de Dios y en consecuencia merecían el juicio de Dios.
sobre sus vidas. Eso es lo primero. Eso causó temor. Y lo segundo, confesión, porque no era solo un inocente, sino verdaderamente el Hijo de Dios, lo cual implicaba que estaban bajo el juicio de Dios por su delito. Esta confesión es afirmada por el relato de Lucas, que estos hombres, dice Lucas, dieron gloria a Dios. ¿Cómo un pagano puede dar gloria a Dios? Si no fuese porque el Espíritu de Dios los convenció de esa condición, usando los elementos, las cosas sobrenaturales que ocurrieron allí, los impactó de tal manera que ellos entendieron, este es Hijo de Dios, y luego dijeron, gloria a Dios. Además de testificar que Jesús era justo, porque hemos puesto ahí a un justo. Todo esto puede implicar que efectivamente, y eso es lo más probable que haya ocurrido, que este hombre realmente fue salvado en ese momento a los pies de la cruz. No podemos tener certeza absoluta porque el relato bíblico llega hasta ahí, nunca más se habla del centurión. Pero sí, lo más probable, por estos dos hechos, el impacto que produjo el hecho de saber que habían puesto allí a un inocente y la confesión que vino después diciendo verdaderamente este era Hijo de Dios. Recuerden cuál fue la confesión de Pedro cuando el Señor Jesucristo le preguntó, ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y de dónde vino eso? Le dijo el Señor. No te lo hizo entender, cierto, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y eso es lo que ocurre cuando hay una conversión verdadera. El Señor abre los ojos del entendimiento espiritual y nos lleva a entender nuestra condición delante de Él y al mismo tiempo la suficiencia de su sacrificio en la cruz. Por eso, estas dos cosas son interesantes. Y miren, cuando nosotros vemos la reacción que añade Lucas de la multitud, de los que estaban ahí alrededor de la cruz, nos damos cuenta de que estas personas también fueron impactadas, pero solamente con remordimiento, no con arrepentimiento. Lucas capítulo 23, versículo 47 y 48. Miren lo que dice. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud, y aquí está la otra reacción, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Eso es remordimiento. Se volvieron golpeándose el pecho, pero nunca ellos hicieron lo que sí hizo el centurión, y se implica a los soldados que estaban con él, de confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Por tanto, podríamos decir que esta multitud representa a toda persona que sí tiene un cierto entendimiento, una cierta comprensión, que ha llegado a tener incluso un impacto, puede haber sido emocional, pero no un arrepentimiento genuino. No obstante, el centurión tuvo una reacción distinta. El teólogo Lenski dice que este gentil, llamado Longino en la tradición, llegó a la fe debajo de la cruz del Salvador muerto. La tradición le da el nombre a este centurión. No sabemos si es una realidad, pero según Lenski se llamaba Longino y llegó a la fe debajo de la cruz del Salvador muerto. Esta lección es bien práctica para nosotros. ¿Por qué? Porque implica que hoy cualquier persona, independiente de la maldad, ¿cierto?, que hubiese en su corazón y de la maldad que hubiese en sus hechos, en sus actos, puede ser alcanzado por la gracia de Dios. No importa su situación moral y espiritual, igual puede ser objeto de la gracia de Dios. El Padre estaba respondiendo a una de las peticiones de Jesús en la cruz. ¿Cuál fue? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya había uno
sido salvado y por la respuesta a la oración del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? El ladrón, uno de los ladrones que estaba junto al Señor Jesucristo y había sido alcanzado por la gracia del Señor, es decir, en respuesta a la oración de Jesús. También. Y ahora este hombre, que estaba directamente relacionado con la crucifixión en sí mismo, fue alcanzado por la gracia de Dios. Esto significa que no hay nadie tan malo que no pueda llegar a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, por la gracia de Dios. El Señor sigue salvando hoy a toda persona que llega a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y confesión, tal como ese centurión romano del primer siglo. Una de las cosas que me llama la atención poderosamente es que el Señor Jesucristo no solo salvó a personas mientras estuvo en su ministerio terrenal durante 3 años y fracción, sino que siguió salvando personas cuando estaba en la cruz todavía, antes de morir, y luego siguió salvando a personas después de morir. Y sigue salvando personas en el día de hoy a través de la obra de su Espíritu que convence de pecado, de justicia y de juicio y que lleva a los pies de Cristo. En segundo lugar, está la reacción de las mujeres piadosas, versículos 55 y 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo da cuenta de la presencia de muchas mujeres mirando lo que ocurría con Jesús en la cruz, pero no como meras espectadoras, sino como personas involucradas, relacionadas con el Señor Jesucristo, desde el punto de vista de que amaban a Jesús y habían seguido y servido a Jesús. Estas mujeres, por consiguiente, ya eran creyentes, no es el caso del soldado, ¿cierto? Ni de los soldados, digo, ni del centurión. Son descritas como seguidoras de Jesús. Dice Mateo, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Recuerdan en la etapa que murió o en la fiesta que murió el Señor Jesucristo? En la fiesta de la Pascua. Ahora en la fiesta de la Pascua habían 3 fiestas principales en Israel, las cuales los varones hebreos estaban obligados a peregrinar hasta Jerusalén y celebrar la Pascua allí en ese lugar. Pero las mujeres no tenían ningún deber en relación a eso. De tal forma que estas mujeres que descendieron, no descendieron meramente para la celebración de la Pascua, sino que descendieron para acompañar a Jesús. Por eso, seguidoras de Jesús tiene que ver aquí, y es un término, digamos, similar a discípula del Señor Jesucristo. Lo que llama poderosamente la atención es que estas mujeres hayan permanecido firmes hasta el fin de la crucifixión, sin temer por sus propias vidas, ni por la vergüenza, ni por todo lo que podía haberles acontecido al identificarse con el Señor Jesucristo. A estas alturas, y esto es el contraste, a estas alturas todos los discípulos, excepto Juan, habían huido. Todos los discípulos, excepto Juan, habían huido. ¿Y recuerdan qué es lo que dijeron los discípulos? Que a través de la boca de Pedro, aunque me sea necesario ir a morir, voy a morir por ti. ¿Y qué ocurrió cuando fue crucificado? Todos huyeron, pero las mujeres permanecieron. Y eso es lo extraordinario. Campbell Morgan describió a estas mujeres como desesperanzadas, desilusionadas, dolidas y desconsoladas, pero el amor que el Señor había creado en esos corazones por Él mismo no podía ser apagado, dice él, ni siquiera por su muerte. No podía ser superado aun cuando estaban decepcionadas. No podía extinguirse aunque la luz de esperanza se hubiera desvanecido. Y por sobre la inmensidad de la tristeza que esas mujeres sentían, no había un susurro que hablara de amanecer. Es decir, no tenían ninguna esperanza. Murió el Señor Jesucristo y ellas permanecieron allí. Como dije, no contemplando el espectáculo, sino acompañando al Señor Jesucristo. A pesar de no poseer esperanza, no huyeron despavoridas, sino permanecieron cerca de Jesús. Qué gran diferencia con los discípulos de Jesús.
Estas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea y algo muy importante, dice, habían servido a Jesús. Las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Los relatos evangélicos dan cuenta de otras mujeres, además de las que se mencionan aquí. Por eso dicen muchas mujeres, versículo 55, que no solo siguieron al Señor Jesucristo desde el punto de vista de ser sus discípulas, sino también siguieron al Señor Jesucristo brindándole su apoyo, su servicio práctico. Algunos teólogos dicen que lo más probable es que muchas de las comidas que hayan comido los discípulos hayan sido preparadas por estas mujeres. También personas importantes desde el punto de vista social, mujeres que siguieron a Jesús, también apoyaron económicamente la obra del ministerio del Señor Jesucristo. Es decir, eran personas que estaban allí para honrar al Señor a través del servicio. La fidelidad y diligencia con la que habían acompañado y servido a Jesús era extraordinaria. Las mujeres fueron las últimas en ver a Jesús vivo y fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Y aquí es donde se viene abajo todo el argumento de que la Biblia es un libro machista. Se viene abajo todo el argumento. Porque el Señor Jesucristo realmente colocó en un lugar singular a las mujeres, les dio una dignidad que no tenían en la sociedad. Esa vamos a verlo más adelante, más en detalle. El servicio abnegado que entregaron a Jesús no pasa desapercibido en las Escrituras. Muy por el contrario, es reconocido adecuadamente. ¿Por qué? Porque no era natural culturalmente que las mujeres fuesen citadas como testigos de algún acontecimiento. Sin embargo, el Espíritu Santo guió a los autores de los evangelios para dejar constancia de que fueron las últimas que estuvieron con Jesús en su muerte y las primeras que testificaron de su resurrección. De hecho, el concepto social y cultural se ve en que las mujeres, cuando le dijeron a algunos de los discípulos que Jesús había resucitado, no le creyeron. No les creyeron. Pero ellas fueron las primeras que el Señor usó para testificar de que Él había resucitado. Y aquí es donde uno dice, si fuera una historia inventada, nunca hubiesen colocado a las mujeres como testigos primarios de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque un testimonio delante digamos, de los tribunales civiles, un testimonio de una mujer no servía. No era considerado. Pero ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Condujo a los autores divinos de los evangelios para que pudiesen registrar este hecho y mostrar de esa manera que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad. Que ninguno está primero que el otro. Más aún, los autores de las cartas apostólicas, particularmente Pablo, consignaron el importante rol de las mujeres en el apoyo en la obra de Dios. Cuando le escribe a los filipenses, dice que habían dos hermanas que tenían problemas, ¿cierto?, entre ellas. Y el apóstol Pablo le dice a alguien que lideraba la iglesia o parte del liderazgo de la iglesia, le dice que ayude a esas mujeres a ponerse de acuerdo, porque combatieron conmigo en el evangelio. Es decir, las considera como personas importantes dentro de la obra de Dios. Jesús reivindicó a la mujer que en ese tiempo era considerada segunda clase en la sociedad. El hecho de que no la haya llamado para ejercer funciones de liderazgo en la iglesia no minimiza en lo más mínimo su contribución para el avance del evangelio. Muchas personas dicen, pero ¿y entonces por qué no permite que sean pastoras, cierto? Y que prediquen en la asamblea pública. Bueno, porque Dios es soberano y Dios ordenó las cosas como Él quiso, pero eso no significa menor dignidad para las mujeres. Por lo que las acusaciones que se erigen sobre la iglesia en estos tiempos no tienen ningún asidero. Lamentablemente se tiene el concepto errado, aún dentro de la misma iglesia, que si una mujer no lidera, es menoscabada en su dignidad e inteligencia. Este argumento lo he escuchado muchas veces. Pero si hay mujeres más inteligentes que los hombres, pero el Señor no ordenó las cosas en función de la inteligencia. No tiene nada que ver con inteligencia.
No tiene nada que ver con capacidad, tiene que ver con un orden que Dios estableció. Como el libro que escribe John MacArthur que se llama Distintos por diseño. Es decir, originalmente el mismo diseño que el Señor estableció para el hombre y la mujer, tienen roles y funciones distintas, pero no tienen nada que ver con su dignidad. Lo cual está lejos de ser realidad, eso que es menoscabada. Pablo elogia en varias de sus cartas a mujeres piadosas que en la iglesia primitiva contribuyeron en gran manera a la expansión del cristianismo desde una posición de servicio. El tipo de viuda anciana que Pablo declaró que era digna de ayuda por parte de la iglesia era ¿cuál? Le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:10. Le dijo, era la que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Miren todo lo que dice Pablo ahí. ¿Eso no es servicio en la iglesia? ¿Eso no es servicio en la obra de Dios? Sí es servicio. ¿Y por qué se toman como servicio segunda clase? Como si el predicar o enseñar es más importante que el servir de otra manera. ¿Quién dijo eso? ¿Alguien me puede citar un versículo bíblico donde diga que eso es más importante, es la labor más importante que servir a las mesas, por ejemplo? Para nada, no hay ninguna parte donde diga eso, ni ninguna parte donde se implica eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a tratar de interpretar los acontecimientos de las Escrituras a través de la cultura, vamos a errar siempre. Siempre. Porque la cultura no tiene nada que ver con la revelación que Dios ha hecho en las Escrituras. Normalmente el cristianismo dice vas hacia allá y la cultura dice que viene hacia acá. Es decir, es contracultural. No, dicen algunas personas dentro de la misma iglesia, personas, mujeres digo, dicen estas personas que son creyentes débiles en términos espirituales, que han sido más influenciadas por la cultura, el pensamiento feminista, por ejemplo, que por la Escritura, que es el pensamiento de Dios. Dice, si no se nos permite liderar y predicar en la iglesia, nos están denigrando en nuestra condición de mujeres. Eso es lo que dice el movimiento feminista hasta el día de hoy. Y esto se está metiendo como un cáncer dentro de la iglesia, pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque la cultura no puede cambiar la Escritura. La Escritura tiene el poder para cambiar la cultura. Es decir, nosotros nos sometemos a lo que dice la Biblia, no a lo que dicen las voces que andan girando alrededor nuestro y que tratan de desviarnos de la verdad. Ya es tiempo de madurar y reconocer que el Señor en su sabiduría y soberanía ha dispuesto un orden que no puede ser quebrantado sin consecuencias. Esto es importante. Un orden que no puede ser quebrantado sin consecuencias. Algunos dicen, pero hay iglesias que tienen pastoras. Sí, hay iglesias que tienen pastoras, pero están quebrantando un principio establecido por Dios. Y un día, digamos, van a tener consecuencias, o ya tienen consecuencias. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Los principios dados por Dios no se deben cuestionar ni modificar. Cuando Dios dice algo respecto a una duda, ¿cierto? A una discusión, Dios siempre tiene la última palabra. La dignidad de hombres y mujeres en igualdad de condiciones es un hecho en las Escrituras. Los roles de cada uno también son claramente visibles en la revelación de Dios. Jesús fue el que más levantó en dignidad a la mujer, más que ningún otro. Por eso que es absurdo que digan que la Biblia es machista. Y es complicado eso, porque cuando decimos que la Biblia es machista, estamos diciendo que Dios es machista. Y allí estamos hablando de algo mucho más fuerte todavía, porque es una blasfemia. Es más, Mateo cita por nombres a alguna de estas mujeres piadosas que habían seguido y servido a Jesús. La primera es María Magdalena. Esa es la primera que cita. Magdalena no era su apellido, sino se refería al lugar del cual procedía, de Magdala. Por eso se llama María Magdalena, pero en realidad no es que fuera su apellido, sino el lugar de donde procedía originalmente. Jesús expulsó 7 demonios de esta mujer, según Lucas capítulo 8, versículo 2. Ahí está el registro. Y desde ese momento en adelante esta mujer
fue transformada y siguió al Señor Jesucristo. Capítulo 8, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El Señor Jesucristo liberó a esta mujer de una posesión demoníaca, no solo de uno, sino de 7 demonios, y entonces esta mujer junto con otras siguieron al Señor Jesucristo. Es decir, con una disposición gracias a lo que ellas entendieron, ¿cierto? Era una obra maravillosa de amor y misericordia para su vida. Algunos creen que el hecho de que no pudiese ser identificada de otra manera que no fuera por el lugar donde era originaria, significaba que era soltera, porque de lo contrario hubiese sido identificada por el nombre de su esposo o como madre de sus hijos. Pero aquí simplemente se identifica como de Magdala, del lugar donde ella había nacido. La segunda citada por Mateo es María, la madre de Jacobo y de José. Este Jacobo era uno de los apóstoles conocido también como hijo de Alfeo. Mateo 10:3 aparece eso. Y Juan dice que esta mujer era María, mujer de Cleofas. Juan 19:25, que no era otra cosa que otro nombre de Alfeo. Alfeo, Cleofas. ¿Recuerda? Pedro tenía 2 nombres también. Entonces no era tan extraño eso. Y la tercera era la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, la madre de Jacobo y Juan. Esta fue la mamita que le dijo a Jesús que por favor colocara a sus hijos uno a la derecha y otro a su izquierda en el reino, ¿recuerda? Y que trajo una riña no menor entre los discípulos porque obviamente estaban buscando el lugar de preeminencia en el reino del Señor, pensando que el Mesías iba a establecer inmediatamente el reino terrenal y entonces sus hijos iban a quedar en un lugar de preeminencia. Esta es la María o la madre de los hijos de Zebedeo. Algunos hacen una interesante observación. Dicen que la primera mujer es soltera, ¿cierto? Como bien dijimos. La segunda es identificada por sus hijos y la tercera por su marido. Lo que parece indicar que la dignidad dada por el Señor a la mujer es para cada una de ellas independiente de su estado civil. Solteras, madres y esposas son igualmente dignas delante del Señor. No hay una condición que sea menor desde el punto de vista de su dignidad delante del Señor. Es notable, y esto es lo que más llama la atención, que mientras la fidelidad de los discípulos desfallecía, la fe de las mujeres basada en el amor por Jesús permanecía incólume. Eso es extraordinario. Y una de las cosas, no sé si se han dado cuenta, la mayor parte de la iglesia está constituida por un porcentaje mayor de mujeres. Esto es llamativo porque la mujer tiene cierta capacidad para permanecer más fiel muchas veces que los mismos creyentes. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que el que no toma su cruz, ¿cierto? Y me sigue, se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue cada día, no puede ser mi discípulo. Pero los discípulos no fueron capaces ni siquiera de acompañar a Jesús en la cruz. Fallaron rotundamente en esa condición, pero estas mujeres, por la gracia de Dios, obviamente permanecieron firmes. Es muy interesante notar cómo desde el mismo comienzo del ministerio de Jesús, las mujeres alcanzan otra dimensión. El Señor dialogó con mujeres, lo que era contrario al estándar social de esa época. Un hombre, un varón, no podía dialogar con una mujer. Eso estaba prohibido, a no ser que fuese su mujer. Religiosamente, eso es socialmente cierto, religiosamente la mujer era considerada de segunda categoría. Eran separadas de los hombres en las sinagogas y en el templo, el atrio al que tenían acceso era uno de los últimos en relación al lugar santo. Estaba el atrio de los hombres antes, el atrio de las mujeres después, y después estaba el atrio de los gentiles, que era el último. Y saliendo así alejándose del lugar santo. Y obviamente más hacia adentro estaba el atrio de los sacerdotes.
que era el que ya estaba directamente relacionado con el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el atrio de las mujeres estaba bien atrás. Pero Jesús compartió con ellas, eliminando para siempre esa discriminación social y religiosa. Para siempre la eliminó. Las vemos orando junto a los hombres en Jerusalén en el día de Pentecostés. Eso es lo que dice el texto en Hechos capítulo 1. Dice que estaban juntos 120 creyentes, entre las cuales estaba, dice, y ahí relata la presencia de María, la madre de Jesús, y otras mujeres también que permanecían orando, esperando el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo, de tal manera que eran personas activas igualmente en la primera iglesia. Y como ya hemos dicho anteriormente, colaborando con Pablo en la expansión del Evangelio. Sin duda que las mujeres junto a la cruz nos dan una gran lección de fidelidad y servicio, aún en las circunstancias más adversas, porque no era fácil seguir a Jesús en ese momento. De hecho, ¿dónde se encuentran los discípulos después, en la noche el del domingo, cuando Jesús había resucitado? ¿Dónde se encuentran los discípulos según Juan? Están en un lugar cerrado, escondidos, afligidos, temerosos porque podían ser arrestados por los soldados y llevados y también puestos en una cruz. Pero las mujeres estuvieron ahí hasta el final. Debemos aprender del testimonio que el Espíritu Santo quiso dejar de la entrega y servicio de estas mujeres motivadas por su amor por Jesús. Lamentablemente, a veces nosotros también exageramos negativamente eso hacia un lado y otras veces para el otro lado. La mujer tiene una participación activa en la obra de Dios, excepto, una vez alguien me preguntó, yo dije directamente, bueno, por lo que la Biblia dice, ¿qué puede hacer la mujer en la iglesia? Me dijeron. Yo le dije, todas las cosas excepto predicar y ser pastora. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Pero puede orar? Puede orar. Como vemos a las mujeres que estaban orando ahí esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Puede contribuir para poder predicar, digamos, transmitir, anunciar el Evangelio? Por supuesto que sí. ¿Puede contribuir en el servicio como ¿verdad? Un diácono lo hace? Puede contribuir en el servicio de la iglesia. Es decir, en todas las cosas puede participar, excepto en las que la Biblia claramente tiene una prohibición. Y esto no es porque, como dicen las mujeres en el día de hoy, las feministas, no es porque Dios sea machista, ¿cierto? Y la Biblia sea machista, sino porque simplemente se estableció un orden en la iglesia que es el que se debe respetar. Sin embargo, la dignidad de las mujeres está plasmada en este hecho. ¿Por qué el Señor, por ejemplo, no permitió que Pedro o Juan o Jacobo, que eran de su círculo más íntimo entre los discípulos, fueran los primeros en ir al sepulcro y anunciar que Jesús había resucitado? Pero sí tomó a las mujeres para que ellas fueran las primeras testigos. Quería dar un mensaje, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, las damas nunca deben sentirse menoscabadas en la iglesia. Y yo digo siempre, lamentablemente nosotros tenemos una estructura mental en la cabeza respecto a lo que es la iglesia. Y muchas veces decimos, si no hay una organización de esta naturaleza, de tal manera que este tenga un cargo aquí, que este tenga un cargo acá, no se puede servir. ¿Quién dijo que no se puede servir? Cuando la Biblia dice, amonestaos los unos a los otros, ¿se necesita cargo para eso? Cuando dice que compartamos el Evangelio, ¿se necesita cargo para eso? Cuando dice que debemos servirnos los unos a los otros, ¿se necesita cargo? No, ¿me entienden? Es decir, esa estructura de cargos y funciones, esa cosa es la que nos ha desvirtuado en relación a que todos debemos estar dispuestos a servir, todos debemos estar dispuestos a amonestarnos unos a los otros, todos debemos estar dispuestos a apoyarnos el uno al otro, sobrellevar las cargas del uno al otro. Miren, muchas veces aparece esta frasecita, los unos a los otros, los unos a los otros. Y esto implica también hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, todos los que pertenecen a la iglesia. La fidelidad de ellas en realidad debe ser imitada
como la que vemos aquí en este texto. Que el Señor nos ayude también. Termino con una frase del teólogo Clark y dice: para su eterna honra, estas mujeres evidenciaron más valor y apego afectivo a su Señor y Maestro que los discípulos, que habían prometido morir con Él en vez de abandonarlo. Padre, gracias por este tiempo que podemos tener alrededor de tu palabra. Gracias por las lecciones prácticas también que nos enseñas. Gracias por poder mostrarnos, Señor, muchas veces que nuestra fidelidad flaquea. Sin embargo, Padre, tú nos das lecciones a través, en este caso, de estas mujeres que no flaqueó su fidelidad y lealtad a ti. Enséñanos, corrígenos. Señor, disciplínanos si es necesario para que podamos servirte mejor. Tú sabes que todavía, Señor, tropezamos, pero necesitamos, Señor, que nuestros pies estén mucho más firmes, con convicciones más profundas, arraigadas en tu palabra, para hacer la tarea que tú nos enviaste a hacer. Gracias porque el Señor Jesucristo, aún muerto, sigue dando lecciones por medio de lo que ocurrió después de su muerte. Y Señor, en el día de hoy todavía sigue enseñándonos a través de su Espíritu por medio de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y seguimos orando por Maite, orando que tú sigas poniendo tu poderosísima mano para restaurar su salud. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.